Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la clase número 3. El tema de hoy es documentos comerciales. Espero que ya hayan empezado a resolver los trabajos prácticos, que no se les amontonen, así vamos clase a clase resolviendo un trabajo práctico y escuchando el video de la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el tema de documentos comerciales. Fíjense que nosotros siempre estamos vinculados con empresas, ¿sí? Estas empresas obviamente que ofrecen mercaderías o prestan algún tipo de servicio. El circuito económico simple de toda empresa es comprar, después pagar, después vender y al último cobrar. Eso sería en un orden, digamos, tradicional o en un orden en donde las empresas primero se abastece, paga, vende y cobra, ¿sí? Pero a partir de la revolución de las nuevas tecnologías y más que nada el rol o el cambio en las actividades que ha sufrido más que nada dentro de las actividades la del secretario, existen un montón de tareas que se desarrollan que ya van cambiando este circuito de comprar, pagar, vender y cobrar, ¿sí? Muchas veces los secretarios o las secretarias administrativas se ven sometidos a cambios y más que nada a distintas otras tareas y tienen que desempeñarse en otras actividades, como por ejemplo hacer cobranzas y rendiciones de cuentas, ¿sí? Entonces antes de comprar ya tienen que hacer cobranzas, tienen que hacer el control del dinero en planillas, tienen que hacer el control de los gastos, la facturación, también tienen que realizar la contabilidad, tienen que realizar presupuestos y más que nada controlar la asistencia del personal. Entonces fíjense que son muchas más actividades a estas simplemente 4 que mencionamos en este circuito simple de los documentos comerciales. Tenemos varias otras actividades a desarrollar. Todas estas actividades, más que nada, exigen que los secretarios tengan unas cualidades personales que van más allá del conocimiento o la gestión administrativa, ¿sí? Nosotros en este proceso de comprar, pagar, vender y cobrar, vamos a ver que intervienen los documentos comerciales. Y es ahí la importancia de saber y conocer acerca de cómo están formados o cómo están más que nada esquematizados estos documentos comerciales. Este tema lo vamos a dividir en 2. Vamos a arrancar primero diciendo que el circuito común era comprar, pagar, vender y cobrar. Ahí fíjense que tienen en la pizarra 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pero lo que le conviene a una empresa no es solamente seguir este circuito, sino muchas veces que a las empresas les conviene comprar mercadería, vender esa mercadería, y ya vamos viendo el número 2, ¿sí? Cobramos esa mercadería y recién pagamos a los proveedores, ¿sí? Fíjense que este sería el circuito ideal para una empresa, para que pueda recuperar plata y operar con plata que ya se la ganó con la venta, ¿sí? Y no necesariamente tiene que disponer plata de su bolsillo como una previa inversión. Dijimos que intervienen los documentos comerciales. ¿Qué documentos comerciales? Esta nota de pedido, está la factura, el remito y el recibo. Y con eso tenemos un circuito simple de los documentos comerciales. También tenemos la nota de crédito, nota de débito, los cheques y el pagaré. Y a este le vamos a decir que es el circuito completo. Entonces, con estos 8 documentos comerciales nosotros vamos a tener un circuito completo de los documentos comerciales. Vamos a arrancar uno por uno, ¿sí? Con estos documentos. Y vamos a arrancar diciendo, ¿qué son los documentos comerciales? Decimos que son todos los comprobantes extendidos por escrito,
en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Le recalco esto de los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque primero están los usos y costumbres y después está lo que marca la ley, ¿sí? Fíjense que muchas veces nosotros tomamos como base la ley y resulta que la ley queda muy flojita, le falta. Entonces los usos y costumbres nos vienen a complementariar o a agregar, ¿sí?, documentos comerciales en este caso. ¿Cuál es la misión que cumplen estos documentos comerciales? Vamos a ver que tienen 4 misiones fundamentales. La misión 1 establece la relación jurídica entre las partes, ¿sí? Fíjense que los documentos comerciales queda precisado en forma escrita quién es el comprador, quién es el vendedor, ¿sí? Y entre el comprador y el vendedor se establece esta relación de derechos y obligaciones, donde los derechos del comprador son las obligaciones del vendedor. ¿Qué derecho tiene el comprador? El comprador tiene el derecho de recibir lo que ha comprado, ¿sí? ¿Y cuál es el derecho del vendedor? El derecho del vendedor es cobrar lo que ha vendido, ¿sí? Entonces fíjense que vamos al lado de las obligaciones y la obligación del comprador es pagar, ¿sí? Y la obligación del vendedor es entregar. Entonces ahí vemos por oposición los derechos y las obligaciones de las partes. También constituyen un medio de prueba. Fíjense que si les roban mercadería o pierden mercadería, lo primero que le van a preguntar si es que hacen la denuncia a la policía es ¿dónde está el comprobante que demuestre que vos compraste o que vos sos el dueño de tal mercadería? Si no tengo el documento comercial que generó esa adquisición, no puedo demostrar que esa mercadería es mía. Es por eso que se producen todas las requisiciones, decomisos, secuestros de mercadería. Cuando vemos un vendedor ambulante, le cae un inspector de renta o de la municipalidad y no cuenta con los comprobantes porque hacen una compra en negro en realidad, ¿sí? Una compra sin comprobantes. Entonces esa mercadería la van a tomar como robada, ¿sí? Entonces constituyen un medio de prueba para demostrar la realización de ciertos actos de comercio. La misión número 3 dice que sirven para la contabilidad. Obviamente, todo lo que tenga un comprobante se registra en la contabilidad. Si no hay un comprobante de por medio, no podemos decir de que se haya generado un movimiento contable. Entonces no se puede contabilizar esa operación. Y el último, me faltó poner la misión número 4, es que permite el control de las operaciones, ¿sí? Tengan en cuenta que esa es la misión número 4. El control de las operaciones quiere decir que ver si esta empresa está generando ingresos y egresos y si esos van respondiendo más que nada al giro o a la actividad habitual de la empresa, ¿sí? Estos documentos comerciales, fíjense que tienen que ser archivados y conservados. Archivados correctamente en un lugar donde nosotros podamos tener libre acceso a ellos, fácil acceso, y conservados. ¿Cuánto tiempo de conservación? Durante 10 años. 10 años es que tenemos que tener guardado los documentos comerciales, ¿sí? Los 5 primeros años sirven para que nosotros podamos cobrarnos las garantías o pedir algún tipo de reclamo de seguro, ¿sí? Y después los otros 5 años restantes les sirve a la FIP para poder hacer el control y el, más que nada, cobro de alguna suerte de una mala declaración jurada que se haya hecho o el control de impuestos, ¿sí? Entonces, durante 10 años estamos obligados a guardar los documentos comerciales. Vamos a arrancar con el primero. Dijimos que dentro del circuito comercial, primero tenemos que comprar. Entonces, se tiene que generar una orden de compra. Esta orden de compra es una solicitud escrita,
nosotros le debemos enviar a un proveedor, ¿sí?, una solicitud pidiéndole la cantidad de mercadería a un precio determinado, a un precio convenido, ¿sí? Muchas veces esta orden de compra también funciona como presupuesto. Vamos a ver que la orden de compra también la podemos encontrar no solamente con la letra OC en el centro, como figura ahí en color verde, sino también con el nombre de presupuesto, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que este sería como un listado de compras que yo tengo que ir a hacer al súper, ¿sí? Dentro de una empresa, nosotros ya vimos que tenemos distintos departamentos, divisiones, y uno de esos departamentos es el sector de compras, ¿sí? Ahí es donde se genera esta orden de compra. Vamos a ver que es un documento bastante sencillo, se parece a una factura, donde se tiene que expresar los datos de la empresa, la fecha y el número de orden de compra. También el apellido y nombre del proveedor, el quit del proveedor, el domicilio del proveedor y cuándo será la fecha de entrega. Si hay algún costo de envío, se lo agrega y el seguro, ¿sí? Y obviamente que tiene que estar la firma autorizando esta compra, ¿sí? Nosotros no podemos generar dentro de una empresa una orden de compra o hacer la compra sin la firma autorizante. Es de suma importancia que en el sector de tesorería dentro de la empresa autoricen esta compra. El siguiente documento que nos interesa conocer es la factura. La factura es el documento que respalda la realización de una operación económica. Y siempre esta operación económica se dice que es una compra-venta, ¿sí? Tenemos distintos tipos de factura, ¿sí? Podemos decir que la factura tipo A, B o C van a estar de acuerdo al vendedor y a la condición de comprador que tengan. Si el vendedor es un responsable inscripto y el comprador es un responsable inscripto también, la letra de la factura va a ser A. Si el vendedor es un responsable inscripto, pero el que me está comprando es un consumidor final, un monotributista, un exento o un no alcanzado, el tipo de comprobante va a ser B. En cambio, si el vendedor es un monotributista, que es lo que es más común acá en la provincia de Jujuy, que seamos todos, la mayoría son monotributistas, ¿sí?, el tipo de comprobante va a ser C. Y este comprobante se lo va a emitir a todos. ¿Y quiénes son todos? Todos, responsable inscripto, consumidor final, monotributistas, exentos y no alcanzados, ¿sí? Es así que nosotros vamos a ir hablando acerca de quiénes son cada uno de estos personajes que nos van apareciendo, porque son nombres nuevos para nosotros, ¿sí? Vamos a ver, ¿quiénes son estos? Vamos a decir que los responsables inscriptos son todos aquellos grandes contribuyentes. Ya son las empresas grandes, las que nosotros vemos con mucha estructura, muchos empleados, ¿sí? Ellos son responsables inscriptos, porque generan bastantes ingresos. Entonces, sí o sí tienen que adherirse a un régimen general de facturación. Tienen grandes ingresos, por lo que deben pagar impuestos. Ellos tienen que armar declaraciones juradas del IVA, de ganancia, de bienes personales, de ganancia mínima presunta, etc. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los responsables inscriptos? Las grandes empresas, los que facturan mucha plata. Después tenemos los monotributistas, que son los pequeños contribuyentes. Llamamos a las pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, o los pequeños profesionales, o por ejemplo un contador, un abogado, un médico recién recibido que está empezando su actividad, son monotributistas. Ya cuando empiezan a facturar y a tener mayor cantidad de ingresos, automáticamente pasan al régimen de responsable inscripto. Entonces, los monotributistas son pequeños contribuyentes que facturan montos pequeños, por lo que adhieren al régimen simplificado de impuestos.
¿Esto qué quiere decir? Que abonan un solo importe, un solo monto en el mes, y con eso están pagando 3 cosas principalmente: la jubilación, la obra social y el impuesto. Y dentro de este impuesto están pagando el IVA y impuesto a las ganancias. No saben bien a qué parte o qué porcentaje de ese impuesto están pagando, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver si llegamos con el curso, la especialización de facturación y la parte impositiva. Ahí sí vamos a ver exactamente cómo se desagregan esta parte de impuestos en los monotributistas. Después tenemos los exentos. ¿Quiénes son exentos? Los exentos y los no alcanzados son parecidos. Ambos son contribuyentes que por su condición de individuos o de actividad, los exentos están exceptuados de pagar impuestos en este momento. Quiere decir que hoy, ¿sí?, están exceptuados estos individuos por esta actividad o por esta condición de individuo. Y los no alcanzados están exceptuados de pagar impuestos siempre. Nunca van a pagar impuestos, ¿sí? Aunque cambie el gobierno, aunque cambie el régimen, aunque cambien las leyes, nunca van a estar alcanzados. Esto se da simplemente por una condición de individuo o de actividad. Por ejemplo, hay muchos jubilados que están exentos de pagar impuesto inmobiliario, ¿sí? Y podemos pedir también que no los alcance, o sea, que por de acuerdo al ingreso o a la situación de vulnerabilidad, directamente los ponen como no alcanzados para que nunca paguen un impuesto, por ejemplo, inmobiliario, ¿sí? Entonces nos quedamos con estos 4 tipos de sujetos: responsables inscriptos, monotributistas, exentos y no alcanzados, ¿sí? Sigamos con los documentos comerciales. Bueno, vamos a ver el tema de la factura. Vamos a ir armando paso por paso una factura. En la portada o en la parte principal de la factura vamos a ver que tenemos los datos formales. ¿Cuáles son los datos formales? La razón social. ¿Qué es la razón social? La razón social es el nombre de fantasía, ¿sí?, el nombre legal o de fantasía que tiene esta empresa. Van a ver que muchas veces nosotros compramos un producto o un servicio y de repente leemos la factura y tiene un nombre diferente del que nosotros entramos. Esto nos puede llegar a pasar, por ejemplo, en el comodín. El comodín tiene el nombre de fantasía comodín, pero el nombre legal o la razón social es Alberdi Sociedad Anónima. Entonces podemos leer nosotros Alberdi Sociedad Anónima, pero estamos comprando en el comodín, ¿sí? Eso es lo que pasa, que siempre en la factura tiene que aparecer la razón social o el nombre legal de la empresa. Puede aparecer también el nombre de fantasía, en este caso comodín. El domicilio tiene que ser el domicilio legal, ¿sí?, donde figura o donde funciona la administración de la empresa. Esto es, si seguimos hablando del comodín, uno diría cuál es el domicilio legal de esta empresa. Y vamos a ver que el domicilio legal del comodín queda en la calle Rocha Solórzano, allá en el hipercomodín cerca de la cancha de gimnasia. Y no en el centro y no en cualquier otro lado. Que uno podría decir que el comodín de la Necochea sería la casa central. También tenemos que tener en cuenta la condición de IVA que tiene este contribuyente, que puede ser, recordemos, responsable inscripto, monotributista, exento o no alcanzado. En este caso, al ser una factura A, que tenemos la letra en el medio, ya automáticamente yo sé, si volvemos atrás un poquito, quiénes son. Volvamos atrás. ¿Quiénes son? Responsable inscripto a otro responsable inscripto es la factura A. Entonces ya no tengo duda alguna acerca de qué tipo de contribuyente y qué tipo de cliente es. En este caso es un responsable inscripto a un responsable inscripto. Y el
el inicio de actividades. Esto me sirve a mí como dato para saber la antigüedad que tiene esta empresa o los años que lleva en el rubro esta empresa. Por ahí es más fácil contratar con empresas que tienen años en el mercado y no es tan conveniente con una nuevita, porque puede ser que recién se esté organizando, todavía no sea tan legal. Entonces esto me sirve para saber con qué tipo de empresa o con cuántos años de empresa cuenta esta empresa, con cuántos años de antigüedad cuenta esta empresa. Del otro lado tenemos los datos de la actividad. En este caso vamos a tener la fecha, es importantísimo porque a mí a partir de esa fecha me indica cuándo se producen los derechos y obligaciones de las partes. Recuérdense que esta es una de las misiones de los documentos comerciales, ¿sí? Establecer los derechos y obligaciones de las partes. También se pone el número de factura. Este es un número correlativo que tiene 8 dígitos. Los 4 primeros dígitos indican el número o el lugar de la sucursal o casa central. Y el resto de los dígitos, los 6 dígitos restantes, los 4 dígitos restantes indican el número de transacción, ¿sí? Esto me indica a mí la cantidad de operaciones que va realizando esta empresa. Y el número de orden de compra, por lo general siempre seguido de la orden de compra viene la factura. Entonces, queda un documento comercial diciendo: vos me pediste esta mercadería y yo te estoy cobrando esta mercadería que vos me pediste, ¿sí? Con esto completamos la formalidad interna de la operación. Y el quit. El quit es el número de documento que tiene esta empresa en la AFIP. Después tenemos nombre y apellido, domicilio y el quit. Estos son los datos del comprador. Es importante para saber quién es nuestro cliente. Al ser una factura A, sí o sí la otra persona que me está comprando es un responsable inscripto, ¿sí? Quiere decir que también es una empresa. Entonces hoy es mi cliente, pero mañana puede ser mi proveedor, ¿sí? Tenemos que ver nosotros acá primero los datos del contribuyente, ¿sí? Del comprador o la condición del comprador, que puede ser responsable inscripto, consumidor final, monotributista u otro, y los datos de la forma de pago, si es de contado, si es en cuenta corriente, si es con tarjeta o es otro medio de pago con el que me va a abonar. También tenemos, ¿sí?, la descripción y la cantidad y todos los datos de la compra, el precio unitario, el precio total. Ahí le vamos a calcular un subtotal. Si tenemos algún concepto no grabado, algún concepto por el cual me están descontando parte del IVA, se lo incluye y se agrega el porcentaje de IVA que se está cargando a esta factura, ¿sí?, para hacer el total facturado. Estos son los componentes del precio total, ¿sí? Y por último, abajo, muy chiquitito, que nunca le prestamos atención, son los datos de la imprenta. Los datos de la imprenta tienen que ver más que nada con la razón social, que habíamos dicho que es el nombre legal de la empresa, el domicilio, la condición de IVA y el quit. Y acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el CAI y el vencimiento del CAI. El CAI es el código de autorización de, más que nada, este código me sirve a mí para determinar si puedo o no, si estoy apto o no de emitir factura, ¿sí? Con este código de impresiones, código de autorización de impresiones, con este código yo recién puedo ir a la imprenta y autorizar esta impresión de talonario. Si yo no tengo este código, este CAI, no me van a imprimir mis talonarios. Fíjense que esto es, digamos, viejo, porque lo que reemplaza ahora este tipo de documentos comerciales es la factura electrónica. Entonces el CAI y el vencimiento del CAI ya no tendrían importancia. ¿Por qué? Porque al estar todos los comprobantes en forma electrónica,
automáticamente la FIP tiene un registro exacto de nuestras operaciones al día, ¿sí? El día de hoy, y no nos va a dejar operar si no estamos en orden en cuanto a la parte impositiva se refiere, ¿sí? Y como es importante conocer lo que está pasando hoy en día, tenemos esto de la factura electrónica o el comprobante digital por internet. Fíjense que este es un documento que más que nada se lo utiliza en forma por medios digitales y es exactamente o funciona exactamente que el documento impreso con el talonario y demás, solamente que tiene el control exacto, la FIP, ¿sí? Queda registrada en una plataforma virtual de la FIP en donde el comprador y el vendedor ya están directamente vinculados ante las autoridades de la FIP, ¿sí? Si se fijan, tienen exactamente el mismo formato. Fíjense, una factura A, tenemos en el margen superior izquierdo la razón social, en el margen superior derecho, todos los mismos datos, ¿sí? Conocer cómo está estructurado un documento comercial nos sirve a nosotros a la hora de entrar en cualquier plataforma virtual o en cualquier medio, ya sea formato papel o digital, y entender de qué se trata y para qué sirve cada dato o cada información que nos están solicitando, ¿sí? Sigamos. Tenemos entonces el próximo documento comercial, que es el remito. Este remito es el documento que se extiende. ¿Para qué? Para documentar la entrega o remisión o el envío de las mercaderías a un cliente, ¿sí? Más que nada se lo envía el vendedor al cliente. Y también sirve para poder hacer el traslado desde, por ejemplo, el depósito hacia mi empresa. Si yo tengo un depósito fuera del lugar de mi empresa, este documento comercial le sirve al transportista ¿para qué? Para que si en el camino lo agarra un inspector y le pide la documentación de la mercadería, ¿sí? Tenga o pueda presentar toda la documentación legal de la mercadería. Si no tiene este documento, que es el remito, el inspector puede decomisarle la mercadería. Quiere decir que le va a hacer el secuestro y el decomiso de las mercaderías, ¿sí? Entonces es importante contar con este documento comercial. Y también este documento le sirve a la empresa para emitírselo al cliente. Pasa exactamente lo mismo. Si encuentra un cliente, porque los inspectores hoy están autorizados a funcionar como civiles y pueden intervenir en cualquier momento de la transacción o en cualquier momento de la operación de compra y venta y solicitar la documentación respectiva. Si no tiene la documentación respaldatoria de esa transacción, le tienen que hacer el decomiso, el secuestro, se hace un acta, es todo un lío. Entonces es preferible andar siempre protegidos y contar con todos los documentos comerciales que así se necesite. En este caso, si compro mercadería, una mercadería grande, obviamente, estamos hablando de algo que tenga mucho volumen y no sea una simple compra de productos comestibles, ¿sí? Es necesario que cuente con el remito. ¿Por qué? Porque obviamente todas las mercaderías y los comprobantes para poder ser trasladados necesitan de este documento comercial. Si no, corro el riesgo de que me la decomisen. Vamos a ver qué datos son importantes a la hora de tener en cuenta el armado de un remito, ¿sí? Tenemos los datos de la empresa. Obviamente, de nuevo, es la razón social, el domicilio, la condición de IVA y el inicio de actividades. La letra R en el medio, ¿sí? Y del otro costado tenemos la fecha, el número de remito, y ahora vamos a asociar la factura con el remito. Ya no lo asociamos la orden de compra. Ahora asociamos la factura, lo que yo pagué, con el remito y el quit de la empresa. Después tenemos los datos del comprador. A esto se nos agrega el domicilio de entrega. Tenemos que saber
que puede ser que el cliente tenga un domicilio, pero que la entrega se hace en otro domicilio. Es así que tenemos que poner los dos domicilios. También tenemos los datos de la mercadería que vamos a entregar. Esto es importante poner, no solamente la cantidad, la descripción, sino también el precio, porque muchas veces pasa que se entregan mercadería de precios diferentes, ¿sí? Y a la hora de hacer la descarga, uno por el precio se podría guiar de qué tipo de mercadería se está hablando. Y el último, los datos de la imprenta. En este caso ya no es necesario poner el CAI ni el vencimiento del CAI, porque en este documento comercial no intervienen montos, ¿sí? Acá simplemente es para registrar el traslado de la mercadería. Vamos con el siguiente documento y tenemos el recibo. El recibo o la constancia de pago es un documento que le sirve al comprador para certificar que ha pagado por un servicio o por un producto, ¿sí? Muchas veces nosotros pagamos algo y no nos dan absolutamente nada. Entonces, a la hora de reclamar, no tengo con qué reclamar. Para eso me serviría a mí tener un recibo. El recibo entonces es el comprobante que sirve para certificar que pagué algo, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de recibos. Tenemos recibos para mercaderías, recibo para servicios y un recibo que es un control movimiento interno de fondos, ¿sí? Este es más que nada para manejarse adentro de las empresas. Los recibos son exactamente iguales a las facturas, solamente que en el centro tienen la letra X. Entonces, muchas veces los recibos y las facturas funcionan como un único documento, ¿sí? De acuerdo a la dimensión de la empresa, de acuerdo más que nada al control interno que tenga una empresa, si es necesario o no generar un documento comercial o si es necesario generar un extra documento comercial, ¿sí? Entonces tenemos la letra X en el centro, tenemos los datos del comprador, tenemos los datos de la forma de pago, vamos a tener los datos de la mercadería y vamos a decir que este tipo de recibos es para certificar o para garantizar el pago de mercaderías, ¿sí? Ya este es el recibo, para que sea válido como factura, le ponen el sello de pagado y con eso suficiente, ¿sí? Entonces, cuando ya se paga, ¡pum!, le ponen el sello de pagado, ¿ok? Y tenemos el otro recibo, que es exactamente lo mismo. Tiene la letra X en el centro, los datos del comprador, los datos de la forma de pago, pero los datos ya no son de la mercadería, sino de un servicio. Y tiene una leyenda que dice: recibí de fulano de tal, el nombre del cliente, la suma de pesos en letras, se va completando esto, en concepto de, y ahí ponemos pago parcial, pago total, adelanto, anticipo, lo que fuese, el monto en pesos, en números y la firma. Y obviamente siempre están los datos de la imprenta. Entonces, de esta manera queda conformado el recibo para certificar el pago de un servicio. Y el último que dijimos, que es el de control de movimiento interno de fondos, ¿sí? Tenemos el recibo común y corriente, el que lo podemos comprar en la librería, el que podemos adquirir en cualquier negocio, despensa. Simplemente se pueden poner preimpresos los datos de la empresa, y si no, directamente van con el membrete que tiene cada uno de los recibos, se pone un número correlativo de recibos ahí, que por lo general ya vienen preimpresos, la fecha, no sé, pónganle una fecha, qué sé yo, 20 de enero del 2020, ¿sí? Recibí de fulano de tal, el nombre del cliente, la suma de pesos, tanto en letras, en concepto de pago, de nuevo, pago parcial, pago total, cobro de, anticipo, adelanto, ¿sí? Son pesos en números y la firma, ¿sí?, de quien recibe. Siempre los recibos
firma, porque es como una declaración jurada. Yo estoy diciendo que yo recibí de. Entonces, ¿quién firma? El que arma la declaración esta. Es como una declaración jurada. Él firma quien recibe la plata. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí tenemos el primer circuito de los documentos comerciales. ¿Sí? Vamos a agarrar para la próxima clase, que ya va a ser la clase número 4, vamos a continuar con el resto de los documentos comerciales. ¿Sí? Vayan realizando los trabajos prácticos, así no se nos van amontonando. Nos vemos en la próxima clase.